El asambleísta Salvador Quispe el día de hoy. ¿Cómo está, asambleísta? Buenos días. Buenos días, doctor Luis. Saludos para usted, saludos a sus colegas, a la audiencia de Radio Capital. ¿Cómo amaneció? Cuénteme. Amanecemos un poquito más tranquilos ya con todo lo que ya sabemos, pero claro, siempre hay preocupaciones y tareas por delante. Así que, en todo caso, bien, con mucho optimismo por delante. Sí, muchas gracias. Salvador, Carlos Iván Alarcón le saluda. Empecemos por un tema que lo teníamos pensado ponerlo aquí en la mesa. Qué bueno que usted ya está compareciendo a esta hora de la mañana aquí en Mesa de Diálogo. El gobierno del presidente Lasso, luego de la acción ocurrida durante 13 días, las movilizaciones, la paralización, queda debilitado más de lo que estaba. Y si queda debilitado más de lo que estaba, ¿qué debe hacer el gobierno para lograr fortalecerse un poco más en los próximos casi 3 años que quedan de gobierno? Carlos, creo que siempre hay una herramienta muy válida para salir adelante. Y es el diálogo dando frutos. Creo que eso es lo básico que debe hacer el gobierno nacional. A conversar más, a escuchar más y a dictar sus políticas en función de las conclusiones de esos diálogos, con, ojalá, todos los sectores que conformamos este país. Creo que es la mejor herramienta para salir adelante. Ahora mismo se escucha que van a mandar algunas leyes a la Asamblea Nacional. Bien, el gobierno no solo que tiene el derecho de mandar proyectos de ley, tiene la obligación de mandar proyectos de ley. Sin embargo, nosotros le decimos al señor presidente de la República, primero conversen, dialoguen, pónganse de acuerdo mínimamente con todos los sectores con quienes haya una afinidad más cercana con dicho proyecto de ley, para que cuando se envía ese proyecto a la Asamblea Nacional ya venga de alguna manera con la venia, sobre todo de los sectores sociales, y nosotros demos el conocimiento y la aprobación respectiva. Si es que se hace eso, no van a haber mayores dificultades, pero si es que siguen mandando proyectos de ley escritos de manera unilateral, o quién sabe, escritos por parte de las empresas nacionales, multinacionales, y el gobierno solo firma y mandan para que la Asamblea apruebe, nosotros difícilmente vamos a aprobar y los problemas van a seguir. Así que ojalá el gobierno nacional escuche este clamor de los sectores, sean sociales, productivos, económicos del Ecuador, sectores ambientalistas, escuche esas voces y con esas participaciones construyan los proyectos de ley y entonces vamos a ver que en la Asamblea habrá luz verde para aprobar las mismas. ¿No cree usted que también el gobierno debería dialogar con quienes piensan diferente en la Asamblea Nacional, justamente para atender esos puentes que se requiere y poder lograr una gobernabilidad y así la idea política que tiene el gobierno desde su estructura pueda avanzar en lograr el desarrollo del Ecuador? Por supuesto, Carlos, y más aún con quienes piensan distinto, porque con quienes ya estamos de acuerdo, pues ya estamos de acuerdo. Obviamente hay que hablar con todos, pero sobre todo se debe hablar con quienes piensan distinto y construir las políticas, ya sean proyectos de ley para dictar decretos. Fíjese, ahora estamos enormemente preocupados. El paro en medio del paro se firma el decreto 457 con el propósito de la optimización de los recursos, dice el gobierno. Y con eso van a negar llenar las vacantes que se han generado por una u otra razón. Van a seguir despidiendo empleados, trabajadores. Viene una serie de consecuencias que no va en la línea de lo que necesita el Ecuador, su gente, su pueblo en el día a día. Estas decisiones son las que molestan. Quizá en medio de la movilización poco se dijo en torno a ese decreto, el 457, que se firma en medio de la movilización y que trae perjuicios y preocupaciones, no solamente para el sector de los trabajadores, sino para todos los ecuatorianos. Entonces, estas cosas no debe hacerse de manera unilateral, se debe consultar y sobre todo a los que pensamos distinto. Este creo que es
la principal herramienta para poder sostener un gobierno. Si no hay el diálogo, escuchando y respetando lo que surge de ese diálogo, difícilmente se puede avanzar. Salvador, hay cosas que se deben de preguntar siempre en una entrevista. Usted tiene un problema ahí en Pachacuti, en la Asamblea Nacional, ¿no es cierto? Y se identifica a usted y a un grupo que apoyan al gobierno y a los rebeldes que están en contra del gobierno. Nosotros vemos de lejos las cosas. Yo le digo, yo no he logrado todavía desentrañar las lógicas por las cuales se maneja los pueblos y movimientos indígenas, la dirigencia. Le digo con toda sinceridad, me declaro incluso hasta ignorante, porque no es fácil, porque ustedes tienen objetivos en la vida. Son 500 años de lucha del pueblo, de los pueblos y nacionalidades indígenas. Mucha gente no los comprende. Yo trato de aprender todos los días de cómo son las lógicas de ustedes. Pero, ¿qué es lo que pasa ahí en la Asamblea? ¿Por qué hay los rebeldes y los que apoyan al gobierno, dice la gente, en Pachacuti? Mi estimado doctor Luis, le diré con toda sinceridad, en este país, en estos tiempos, todos los que no le apoyan al correísmo son lacistas para ellos. ¿Nosotros qué tenemos que ver con el gobierno nacional? Muchas gracias a Radio Capital, que ha tenido la gentileza de invitarme permanentemente para informar, para dar nuestras opiniones. Y a ustedes les consta, doctor Luis, y a su equipo, nuestra posición frente al gobierno ha sido una posición clara, dura. Hemos dicho claramente, no estamos de acuerdo con las políticas del gobierno. De las 3 leyes calificadas como económica urgente que mandó el gobierno nacional, la ley creando oportunidades, archivada bajo el liderazgo de Guadalupe Llori de Pachacuti. La segunda ley, la ley tributaria, cierto es que está vigente, pero no por Pachacuti. Pachacuti puso la moción para el archivo. ¿Quién fue el bloque político que negó el voto para archivar esa ley tributaria? ¿Acaso no fueron los correístas? Eso vimos todos los ecuatorianos. Y ahora resulta que vienen ellos mismos a decir que el bloque de Pachacuti es lacista, cuando ellos fueron pues los que negaron sus votos. De los 48 legisladores de UNES, negaron su voto para el archivo, y gracias a esa negativa, esa ley entró en vigencia. Si alguien debe ser calificado como lacista, son ellos, los de UNES, porque gracias a ellos esa ley está vigente. La tercera ley que mandó el gobierno, la ley de inversiones, está negada y archivada. ¿Quién lideró? Nosotros lideramos eso, con Guadalupe Llori a la cabeza. Eso fue en marzo de este año. Nosotros no tenemos nada que ver con el gobierno. Tanto es así que hemos tenido ir hasta una movilización en contra del gobierno. Una movilización que resolvimos juntos entre la CONAIE y el Pachacuti. Pero aquí ciertamente hay una campaña sucia del lado del correísmo. Los que no están con los correístas significa que son lacistas. Nosotros, mi estimado doctor Luis, no tenemos por qué estar ni con Lazo ni con Correa. Nosotros seguimos el camino de nuestro pueblo, ese camino de la lucha en serio, una lucha sincera, esa lucha por el bienestar de la gente. Ahí tenemos mucho que hablar, pero un camino propio. Nosotros no vamos a estar ni con Lazo ni con Correa. Si eso no le gusta a los correístas y nos gritan de lacistas por eso, allá ellos. El pueblo ecuatoriano está viendo cada acción de cada quien. Nosotros sí vamos a apoyar los proyectos de ley que sean buenos para el Ecuador, venga de donde venga. Puede venir del lado del correísmo, puede venir del lado del lacismo,
puede venir del lado de la ciudadanía. Si son proyectos buenos para el pueblo ecuatoriano, apoyaremos con mucho gusto. Si son proyectos como esa ley de inversiones, como esa ley creando oportunidades, nosotros seguiremos negando esos proyectos y mandaremos al archivo, porque no nos vamos a ir en contra de nuestro pueblo. A ver, Gustavo Petro en Colombia yo creo que está dejando una enseñanza y coincido personalmente, coincido con lo que usted acabó de decir al inicio. El diálogo tiene que ser para buscar la paz con los contrarios. Se acaba de reunir Petro en Colombia hasta con Álvaro Uribe y él señaló clarito el acuerdo nacional de sentarse a conversar, incluso con sus enemigos a muerte, los paramilitares, con la guerrilla, con los que piensan distinto, incluido Álvaro Uribe, y ya tuvo una reunión. Es la única forma de devolverle la paz a Colombia, que toda su vida se ha venido matando, porque allí no ha sido la agresividad verbal. En Colombia se han quitado vidas, más o menos hasta hace 2 años que tenía esa información, asesinaban mediante sicariatos un promedio de 12.000 personas en el año, 12, 13, 14.000, mientras que México es el doble. Obviamente México tiene el doble de habitantes que Colombia. Pacificar el Ecuador es necesario, pero con los que se piensan distinto. ¿Usted estaría dispuesto a sentarse con los correístas a conversar, Salvador? Por supuesto que el diálogo es necesario. Vamos, pongámonos de acuerdo en serio. Pongámonos de acuerdo en serio y juntos paremos las privatizaciones en serio. Conversemos a ver si es correcto sostener un discurso antiprivatizaciones cuando en la práctica entregaron, por ejemplo, el manejo del puerto de Manta a manos chilenas, contradiciendo el discurso. Y no solamente el puerto de Manta, el puerto de aguas profundas de Pozorja en manos de empresarios de Dubái, el puerto Bolívar allá en Machala en manos de los turcos, y así puedo ir señalando un montón de ejemplos. La Cementos Guapán, que era de propiedad de los afiliados a la Seguridad Social, ahora en manos de empresas privadas extranjeras. Lo propio la empresa de Cementos Chimborazo. Bueno, puedo tomar 4 millones de hectáreas del territorio nacional para minería, no en manos de la empresa pública minera del Ecuador. 4 millones de hectáreas del territorio nacional en manos de empresas mineras capitalistas a las que ellos insultaban permanentemente y decían que primero el ser humano y no el capital. Y con ese discurso nos engañaron. 4 millones del territorio nacional en manos de empresas capitalistas suecas, australianas, canadienses. Entonces, no, pues así no se puede. Eso no es decirle la verdad al Ecuador cuando ellos decían que estaban recuperando la patria y resulta que la patria ahora está en manos de empresas extranjeras. De acuerdo, conversemos para ponernos de acuerdo si le vamos a seguir diciendo al Ecuador que recuperemos la patria y cuando en la práctica seguimos entregando a manos de afuera. Conversemos, pongámonos de acuerdo y digámosle la verdad al Ecuador. Si es que hay un propósito serio, sincero, en función de los ecuatorianos, con mucho gusto, a conversar con todos, no solamente con un sector. Coincido con usted, por ejemplo, lo que usted acaba de plantear con respecto a la minería es un crimen contra la naturaleza, que eso no puede permitírselo. Me decían, sí, pero mire usted, la base de la economía de Chile es el cobre. Sí, pero el cobre lo sacan en Chile en un desierto inhóspito para vivir. Sin embargo, es un atentado contra la naturaleza, definitivamente. Como los sembradíos de palma africana, que después de que termina la palma y sacan
¿cómo es? El árbol de la palma africana, quedó un inmenso hueco como que se hubiera sido bombardeado esa tierra. Entonces, y el problema es que aquí la minería te afecta las cabeceras de los ríos de agua dulce, ¿no es cierto? Y te contaminan la poca agua dulce que tenemos en el Ecuador. Bien, pero analizando la situación política del Ecuador, el próximo gobierno, pensemos en el próximo gobierno. El correísmo representa la más grande fuerza del Ecuador, 48% casi sacó en las elecciones. A ustedes, incluso aquí, yo siento un resentimiento de sectores aquí en Manaví que ven de que el movimiento indígena apoyó a Lazo en la segunda vuelta, a pesar de que dijeron que era el voto ideológico, el no, el no. Usted no se ha puesto a pensar de que el próximo gobierno o es correísta, o es de Pachacute, o es de ambos. Sentarse a conversar para elaborar un proyecto de país y tratar precisamente estos temas, lo que usted acaba de decir. Porque una cosa puede ser el discurso y otras cosas son los hechos en la práctica, ¿no es cierto? Y eso lo vemos a diario nosotros en la política ecuatoriana y en el mundo entero. ¿Usted no cree que se puede pensar en construir un proyecto, ir construyendo un proyecto de estas dos fuerzas para asegurar que el próximo gobierno no sea neoliberal? Bueno, armemos un proyecto para el Ecuador. El Ecuador necesita reafirmar un proyecto, no digamos de la línea izquierda. Ajá. Ya las categorías políticas, eso están definidas allí. Armemos un proyecto de los ecuatorianos para los ecuatorianos. Un proyecto que incluya una lucha seria en contra de la pobreza, en contra de estos problemas del desempleo. Una lucha seria. Ya vamos a ver ahora, está en la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional un proyecto de ley que busca bajar las tasas de interés, ojalá a no más de un 8%, sobre todo para los créditos de la línea productiva, para los emprendedores. Armemos una agenda en ese sentido, que no sea solo el discurso. Vamos a la práctica. Yo no tengo ningún inconveniente de sugerir a mis compañeros del Pachacuti, armemos una agenda en serio, pero en serio. Y digo esto porque ellos estuvieron 10 años en el poder. Vale recordar, estuvieron 10 años en el poder. ¿Dónde está el recuerdo de esos 10 años? Una política crediticia que ayude en serio con una tasa de interés de 1 dígito para el verdadero pueblo de a pie. Después de todo ese periodo de gobiernos, ahora tenemos que estar aquí pataleando, tratando de aprobar esos proyectos de ley en un ambiente adverso para eso, porque no faltan voces diciendo las tasas de interés no se baja por decreto, que de eso solo tiene que encargarse el mercado, y nosotros no estamos de acuerdo con eso, y por eso hemos presentado esos proyectos de ley. Armemos una agenda para los jóvenes del Ecuador, armemos una agenda para dar una respuesta al problema del cambio climático, a los problemas de la contaminación ambiental, frente a la minería. ¿Qué hacemos? Yo propongo esos temas públicamente. Frente a la minería, ¿qué hacemos? Lo que no me vengan a decir que ellos son los principales expositores ambientalistas, y en la práctica me dicen que cuando nosotros pedimos que no se haga minería en las zonas de recarga hídrica, solo me dicen que yo soy un ecologista infantil. Bueno, pongámonos de acuerdo, armemos una agenda en serio. Yo no tengo ningún problema, porque aquí está el Ecuador por delante, con mucho gusto. Tiene razón usted en eso. A ver, en política nadie orina agua bendita, Salvador, y en eso estamos claros, ¿no es cierto? Incluso a veces se dice que los errores que comete una persona es porque no tiene malicia política. Y la malicia política se interpreta como decir ser un poquito desconfiado de lo que propone el contrario también, ¿no es cierto? Porque todos tienen sus aspiraciones políticas, pero yo lo que le veo al país es que
Si seguimos con esa cantaleta de echarle la culpa hasta del cambio climático a Rafael Correa, que está a 10.000 kilómetros de distancia, este país no va a avanzar. Porque nadie puede negar la fuerza y el respaldo que tiene Rafael Correa. No unas artes sinvergüenzas que deambulan y caminan por las calles de cada una de las provincias del país. Es Correa. Aquí hay correísmo. Yo lo que noto es que hay un correísmo que sigue a Correa. Es una fuerza, nadie la puede negar. Y el movimiento y los pueblos y nacionalidades indígenas también son una gran fuerza. Yo la catalogo como la segunda fuerza del país. Porque todavía no ha logrado romper, ¿no es cierto?, también ciertos esquemas, tal vez los pueblos y nacionalidades indígenas, sus dirigentes, de tal manera que se abran para el país, de tal manera que no solamente la CONAIE sea una organización que lidera a estos pueblos y nacionalidades indígenas, sino también a los mestizos, a los blanquitos, a los negros, a los amarillos, a los rojos, a todos, ¿no es cierto? Pero para eso no se necesita el diálogo. Y en este país no habrá paz mientras gente o dirigentes como ustedes, que se han preparado para ser dirigentes, ¿no es cierto?, no se sienten a conversar con el correísmo. Son las dos más grandes fuerzas políticas del Ecuador y yo creo que nos están como que quitando el derecho a tener una vida mejor. Yo estoy de acuerdo con la posición que tienen ustedes con respecto a la extracción minera. Eso es un crimen, eso no puede darse en nuestro país. Estamos liquidando las fuentes de agua, están contaminándose las fuentes de agua. Pero tratar todos estos temas no va a ser fácil, porque salen, usted sabe que los francotiradores que ven a Correa en la sopa, ya se volvieron correístas. ¿Qué es eso? Somos organizaciones políticas que tenemos que sentarnos a conversar por el bien del país. De lo contrario se seguirán aprovechando otros sectores, que son peores, como el gobierno que tenemos. Pero para eso se necesita madurez. Usted es una persona madura, usted está curtido en 1000 batallas, como la mayoría de los dirigentes de la CONAIE, y tiene, no sé, debería de darse ese gran paso por el bien del país, siguiendo el ejemplo de Gustavo Petro. Y Gustavo Petro insiste en un acuerdo nacional que le permite ganar la segunda vuelta, porque la madre de familia que estaba en casa, Salvador, el padre de familia, el que no opinaba, se da cuenta que eso es lo que quería Colombia. Que se sienten a conversar los que piensan distinto, los que se han incluso tirado a matar en Colombia, los que se han asesinado de familia a familia. A mí me tocó ver eso en mi tierra, en Chone, cómo se mataban por un pedazo de tierra, familias enteras, Salvador. Pero no podemos esperar que pasen decenas de años, usted y yo vamos a estar enterrados bajo 3 metros, esperando la paz. No, yo creo que la paz hay que encontrarla ahora. Es una idea que ha salido en esta mesa de diálogo, porque esto no es un programa de noticias, esto es de diálogo, ¿no es cierto? Y tenemos una prensa aquí en este Ecuador inhumana, canales de televisión nacionales que solo obedecen a sus propios intereses, que les dicen a ustedes terroristas, narcotraficantes, de todo. Aquí esta pequeña voz sí los desmiente. Nosotros no le hacemos el juego. Pero si es responsabilidad del país, yo creo, Salvador, que aceptando todo lo que usted acaba de decir, usted tiene toda la razón en cuestionar al correísmo en decisiones políticas equivocadas. Sentarse a conversar, no le queda más al país, si no, no vamos a encontrar paz, Salvador. De acuerdo, doctor Luis. Y a mí me parece que ese tema no es un asunto de un documento, de un acta, de un decreto, se firma y ya. No es así. Así es. Sí, me parece que esto es como un natural proceso de enamoramiento de una pareja, que empiezan despacito, correcto, hablando ciertas cosas de amistad, y de repente llega al punto mayor de ir al altar. A mí me parece que esto es algo parecido. Tenemos que empezar tratando los temas pequeñitos. Nosotros quisiéramos ver, dijo
algún dicho por ahí, hay que ver, dijo el ciego, ¿no? Hay proyectos de ley en la Asamblea Nacional que buscan proteger las cuencas, los nacimientos, las fuentes de agua. Vamos, vamos. Si en serio queremos llegar al altar juntos, vamos, demos respuestas en esas cosas puntuales. Ahora, vamos dando muestras de querer armar una verdadera alianza. Y en otros temas que están planteados. Y seguramente ellos también tendrán algunas propuestas que van en esa línea. Me gustaría conocer. Y si es que hay que apoyar, con mucho gusto. Empecemos por allí. Y si eso mañana nos lleva a firmar un acuerdo por el Ecuador en buena hora. Pero eso no es un asunto de esperar que llegue el 30 de febrero y firmamos el papel y listo. No es así. Hay que construir en el día a día y viendo en la práctica qué resultados tenemos. Podría, ojalá por el bien del Ecuador, podría llevarnos a este acuerdo que usted, doctor Luis, con mucha razón lo propone y que ciertamente el Ecuador necesita. No, y usted tiene toda la razón en lo que es el procedimiento, así es. Eso es como las parejas, que se empiezan a guiñar el ojo, que empiezan a conversar, se ponen de acuerdo para ir a comer, a pegarse un heladito, una cosa así. Tiene razón, ¿no es cierto? Pero son estos pequeños actos los que deben de llevar a una gran alianza por beneficio del país. En las últimas elecciones demostró que ¿cómo se llama ese pésimo candidato de Correa? Andrés Arauz. No por él, por el correísmo, gane la costa. Ustedes son una gran fuerza en la sierra y la Amazonía. Y hay que empezar a dar los primeros pasos y no caer en la trampa de algunos francotiradores allí que ven a Correa hasta en la sopa, como que se le hubieran quitado la hembra, dicen aquí en Manaví. Que es que le quitó alguna hembra a Correa. Habría que empezar por los acuerdos mínimos. Entonces, eso claro, exactamente. Esos acuerdos mínimos, Salvador, por allí es que es el camino y por allí es que se debe empezar. Y después en el camino se va desarrollando y se va superando todas las diferencias, ¿no? O la mayor parte de diferencias. De acuerdo, Carlos. Y créanme, lo digo en estos términos. Agradezco a Radio Capital, al doctor Luis, a Carlos, a su equipo, por la propuesta. Lo considero y damos puerta abierta. Vamos a ese diálogo. Vamos a ese diálogo. Y pongamos estos temas ahí sobre la mesa. Que el diálogo no haya sido solamente por la movilización. Que la movilización deje ese mandato de conversar, de dialogar con todos los sectores. Más aún con quienes decimos que tenemos alguna afinidad. Pues entonces ya ahí hay un pasito, aunque sea pequeñito, pero hay un paso adelantado, si es que tenemos una afinidad política. Conversemos. Y tomo esa idea y propongo, conversemos sobre estos temas que han sido motivos de discrepancias políticas entre, no el Pachacuti, entre los pueblos del Ecuador que queremos cuidar el agua y los proponentes que han dicho que tiene que hacerse estos proyectos mineros. Conversemos y démosle al Ecuador una propuesta sobre esos temas y ya iremos tratando también los otros temas en adelante. Me parece totalmente necesario. Salvador, una última pregunta. Después de todo lo que ha pasado, nos enfrentamos nosotros a un gobierno totalmente debilitado. En eso estamos, creo que se coincide todo el mundo. Un gobierno asustado en las últimas 48 horas que le tocó vivir, que por más que le tiraron campaña de desprestigio a la CONAIE, a la FEINI, a la FENOCIN, de que eran financiados por el narcotráfico, dijo otro que coincidencia, dice que hagan esta movilización en la tercera cosecha de la cocaína en Colombia. Bueno, barbaridades, porque ya la corrupción pasó de moda, ¿no es cierto? Ahora viene la persecución política a través de señalar que son narcotraficantes, y eso va a ser la cantaleta de todos los días
¿no es cierto?, de esta ultraderecha que quiere tomarse América Latina, pero que no puede tomársela. Entonces, vamos enfrentando un gobierno muy limitado. ¿Qué le espera al Ecuador en los próximos 3 años? Con un gobierno tan limitado, usted, Salvador. Hay temas urgentes. No podemos descansar un minuto en la necesidad de reconocer el trabajo del campo, por ejemplo, ¿no? Para evitar de que todos estemos poniendo el ojo a la ciudad, tenemos que dictar políticas que garanticen el gusto de quedarme en el campo, trabajando en el campo. Felizmente ya hay algunos proyectos de ley en ese sentido, y me refiero a lo que yo puedo hacer. No quiero referirme a lo que debe hacer desde todo lado, no. Eso sí puede ser también motivo de un diálogo. Pero empecemos por las cosas puntuales, porque dicen los mayores que de grano en grano come la gallina, no es de una sola todo. Y yo digo que ya tenemos propuestas hechas en la Asamblea. Ahí hay un proyecto del Código Orgánico de la Soberanía Alimentaria, que trabajamos junto con la gente del campo. Cuánto gusto me da de saludar a UPOCAN, por ejemplo, esta organización de los compañeros campesinos de Manabí. Cuánto gusto me da saludar al Seguro Campesino de Manabí. Cuánto gusto me da de saludar una serie de organizaciones con quienes trabajamos este Código Orgánico de la Soberanía Alimentaria. Vamos aprobando estas leyes que no nacen del pensamiento de Pachacuti y menos de Salvador Quispe. Nace de la experiencia y de la necesidad de la gente que está trabajando en el día a día, allá en Charapotó, allá en los arroceros de Daule, etcétera, etcétera. Entonces, aprobemos esas leyes, avancemos por allí, aprovechemos el tiempo y sigamos simultáneamente conversando sobre las políticas a largo plazo. El tema del narcotráfico, mi estimado doctor Luis, es un problema que está en el Ecuador. No podemos negar. Hay que juntarnos para ver cómo contrarrestamos eso, porque no sería correcto que nuestro país en poco tiempo esté sumido, estemos subordinados a este fenómeno que tanto daño le está haciendo ahora mismo. Y así hay muchos temas por los que deberíamos conversar, pero aquí el problema es la pobreza. Frente a la pobreza tenemos que sacar estas políticas y para eso ya tenemos varios proyectos de ley en marcha. Yo quisiera que aprobemos esa ley para bajar las tasas de interés y darle a los jóvenes, a esos jóvenes emprendedores de Manabí, que tienen tantas iniciativas muy buenas, pero que no tienen esos $50,000, esos $100,000 para poder impulsar. Démosle esta ley para ellos, démosle esos créditos. No vendamos el Banco del Pacífico, utilicemos el Banco del Pacífico para inyectar capitales ahí y a través de esa ventanilla atender esas necesidades. Así que por ahí estamos. Yo creo que en estos tiempos que nos queda tenemos que hacer ese tipo de cosas que en la práctica están ya planteadas. Y hay otras más que seguramente del diálogo van a surgir. Hay tantas cosas que hacer, pero hay temas puntuales que están caminando y a eso quisiera que nos concentremos. Salvador, muchísimas gracias una vez más por acompañarnos esta mañana aquí en Mesa de Diálogo a través de Capital. Como siempre, valoramos sus aportes respecto de la situación actual del país en materia política y sobre todo en lo que desde el Ejecutivo debe hacerse en los próximos casi 3 años que quedan de administración. Muy gentil, que tenga un buen día, Salvador. Muchas gracias, Carlos. Gracias, doctor Luis. Gracias a todos. Le dejo un abrazo como siempre para Manabí.